Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Eclesiastés 12:9 en adelante dice así: Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Déjame leértelo también en esta versión. Dice: Pero luego, ya que el predicador era sabio, continuó enseñándole al pueblo todo lo que sabía, y recogió proverbios y los clasificó. Porque el predicador no solo era un sabio, sino un buen maestro. No solo enseñaba al pueblo, sino que lo hacía de modo interesante. Las palabras del sabio son como aguijones que mueven a la acción. Destacan importantes enseñanzas. Listos son los alumnos que captan lo que sus maestros dicen. Quisiera terminar esta semana con este pensamiento que te he comentado de dar un tributo a los maestros, a personas que han marcado nuestra existencia con sus palabras, con sus ideas, pero sobre todo con sus vidas. Sí, porque cualquiera puede decirnos buenas ideas y algunas personas pueden decirnos buenos conceptos, buenas cosas que tengan que ver con nosotros. Pero un maestro nos habla, y no solo nos habla, nos grita con su vida. Y esa era la experiencia que yo tuve con el profesor Pedro Larson. Un hombre tremendamente inspirador. Estábamos en sus clases. Él era doctor en misiones por el Seminario Teológico Fuller, y él amaba y era un apasionado de las misiones. Amaba compartir el Evangelio y no solamente compartirlo, sino además era un tremendo estudioso de todo lo que tuviera que ver con las misiones. A mí me dio la clase de historia del movimiento misionero y fue realmente inspirador su conocimiento y su pasión por platicarnos acerca de lo que muchos cristianos de muchas épocas también lo tomaron como su pasión: extender más allá de sus propias fronteras el Evangelio. El doctor Larson estuvo, creo, unos 18, 20 años en Argentina y hablaba como argentino. Tomó el tonito de voz de los argentinos y era tremendamente experto en todo lo que tuviera que ver justamente con las misiones. Y no solamente en relación con la historia del movimiento misionero. Me acuerdo que me dio una clase de los moravos, una clase que marcó mucho mi vida. Hablaba del movimiento moravo, del conde Zinzendorf, un hombre que amaba las misiones y que entregó sus bienes, hizo muchos esfuerzos por extender el Evangelio en Europa. Y bueno, el doctor Larson me platicó de muchas cosas más en el aula, y algo extraordinario que yo veía, y que no solamente yo, sino que muchos vimos, muchos de los que fuimos sus alumnos, muchos vimos en él, era su tremenda espiritualidad. Él combinaba la espiritualidad con el conocimiento, y él combinaba la santidad con el amor. De todos los maestros que yo he tenido, de todos, y han sido un montón, pero el doctor Larson es todavía un ser único, que combina, como te dije, la ciencia bíblica, la ciencia misionológica más bien, la ciencia de la misiología, con su pasión por
por que otras personas conozcan de Jesús. Y combinaba también la santidad con la espiritualidad, pero también combinaba la santidad con el amor. Un profesor tremendamente tierno. Hans Küng escribe un tremendo tomo. El doctor Hans Küng, un teólogo suizo, creo, escribe un tremendo tomo de lo que es ser cristiano. Y me parece son 823 páginas. Estaba un día devorando de los contenidos que allí escribe Hans Küng. Y él trata de explicar lo que es ser cristiano. Y hace un análisis tremendamente brutal de lo que desde su perspectiva significa ser cristiano. Y después de escribir 823 páginas, me parece, o algo así, un montón de páginas, él dice, y esta es apenas la introducción a lo que significa ser cristiano. Pero habla de Jesús y de una forma muy, muy somera y muy simple te lo voy a decir, lo que él dice en 800 páginas o más. Él dice que ser cristiano es ser humano. Es tremendamente humano. Ser cristiano es ser humano. Y habla de muchas cosas que nos deshumanizan, que hacemos cosas con tanta deshumanización contra nosotros mismos y contra otras personas. Jesús es un ejemplo de humanización. La palabra se hizo carne, Dios se hizo hombre, Dios se hizo humano, el perfecto humano. Y cuando vemos a Jesús, vemos un ser tremendamente compasivo, tremendamente tierno. Pero cuando yo compartía el aula, cuando yo era estudiante, y compartía el aula con el doctor Larson, podía ver esta tremenda compasión, y esta tremenda misericordia, y esa tremenda humanización. El doctor Larson es tan increíblemente tierno, tan increíblemente sensible. Tú podías estar cerca de él y podías, déjame decirlo así, podías respirar la santidad de un siervo de Dios. Y cuando él hablaba no eran cosas tan grandilocuentes y tan espectaculares de la teología o en este caso de la misionología, sino simplemente era su contacto con Dios, su forma de orar, su forma de hablar con Dios y sus actos del Dr. Larson tan tiernos, tan compasivos. El Dr. Larson nos enseñó a Dios. Como dice aquí lo que acabamos de leer, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos. Y en el caso del Dr. Larson, no solamente eran sus palabras, que eran como aguijones. Podías estar un día en su clase y ¿sabes qué te decía en su clase? Te decía cosas como las que te estoy platicando ahorita, de su devocional del día. Abría la Biblia y decía, esta mañana estaba yo orando, estaba hablando con Dios y entonces estaba leyendo la Biblia y encontré estos pensamientos y te platicaba de su devocional. Pero era tan profundo y tan intenso su contacto con Dios, tan real, tan sublime, tan supremo, tan magistral, que no solamente te decía eso con sus palabras, sino te lo decía con su propia vida. Cuando estaba cerca del Dr. Larson, creo que sí, y muchos de mis compañeros coincidirían en que podría él comunicar de forma profunda la ternura de Jesús, la compasión de Jesús, la misericordia de Jesús. Pido a Dios que un día yo pueda en mi propia vida expresar esa ternura, expresar esa misericordia, expresar esa compasión
que el Dr. Larson nos comunicó. Y espero que tú también tengas eso como tu meta de la vida. Porque como diría Hans Jung, ser cristiano es ser humano. Que Dios te bendiga.